Una mujer muere cada 30 horas en la Argentina víctima de la violencia de género, y otras miles sufren todo tipo de violencia en sus hogares, en el país, en la provincia, en la ciudad, en el barrio. ¿Qué hacer ante este flagelo? Quizás ayude a conocer la historia de una mujer que sufrió durante muchos años todas las formas de violencia. Intentó alejarse de su pareja, pero finalmente el hombre decidió dar el toque final, decidió asesinarla. Se disfrazó de anciano, fue a esperarla en la calle y cuando lo encontró le dio 3 disparos a quemarropa. Increíble, y afortunadamente esa mujer sobrevivió y pudo transformar aquel calvario en un motor de lucha contra la violencia de género y para ayudar a otras mujeres. Una historia increíble que vamos a conocer con su propia protagonista, hoy mano a mano con Corina Fernández. Corina Fernández, ¿nos puede hacer una reseña de su historia? Bueno, básicamente yo podría decir que soy sobreviviente de femicidio. El 2 de agosto del 2010 el papá de mis hijas vino a la puerta del colegio una vez que yo las dejé y me disparó. Disparó todas las balas que tenía, 3 de ellas impactaron en mi cuerpo, disparó directo al corazón, ¿no? Es decir, todavía tengo 2 balas en un pulmón, pero bueno, sobreviví. Y creo que mi caso por ahí es un caso emblemático, por un lado, porque yo me había ido de mi casa 1 año y medio antes, con mis 2 hijas, a vivir a la casa de mi madre. Y en ese periodo donde él tenía restricción de acercamiento perimetral, bueno, la rompió 80 veces. O sea que yo hice 80 denuncias de amenaza de muerte reiterada. Él venía y me decía, te voy a matar a vos, a las nenas, y me pegó un tiro yo. Finalmente intentó hacer lo que decía que iba a hacer. Finalmente vino y lo hizo. Pero hice yo, pero a ver, un dato a tener en cuenta es que yo lo informé a la justicia 80 veces durante 1 año y medio. Bien. Antes de que usted dejara la casa y se alejara con sus hijas de esta persona violenta, ¿ya venía todo un proceso de violencia? Venía un proceso de violencia, pero psicológico, como digo yo. Es decir, yo no sufrí violencia física. El día que me fui de mi casa sí, me pegó por lo que no me había pegado en 17 años. Y me fui, hice todas las denuncias y bueno, y es cuando decidí ir a vivir a la casa de mi madre. Pero en líneas generales lo que yo vivía era más violencia psicológica. Eso se ve un poco en la película, ¿no? Como yo digo, por ahí no me daba una trompada directa, pero me tiraba un vaso de agua o de Coca-Cola o un plato de fideos, que para el caso, digamos, la humillación es la misma, ¿no? Claro, la violencia cotidiana que tiene un montón de formas y que muchas veces termina con ese arrebato final que intentó su pareja y afortunadamente no lo logró. Pero, ¿qué pasó en el medio con estas 80 denuncias? Es increíble pensar que tras 80 denuncias no haya podido actuar la justicia en este caso para detener estos episodios. Y no fueron escuchadas. Es más, de hecho, 15 días antes de que me venga a balear tuvimos un juicio por ponerle que iba por 50 y ya había parado. Y bueno, y tuvimos un juicio y la verdad es que la jueza fue bastante humillante porque hay cosas que, bueno, uno no sabe. Entonces yo me enteré después que yo a ese juicio me presenté como testigo, ni siquiera como querellante. Ese día él me había tirado cuchillos, con lo cual después me dijeron no se puede agravar por arma blanca porque nunca te pidieron el pantalón tajeado, digo, es decir, pero muchas falencias de la justicia. Ese día la jueza le dio 1 año en suspenso y horas comunitarias y a los 15 días vino a balear. ¿En qué momento, en qué año fue eso? En el 2010. Bien. A partir de allí, bueno, usted quedó casi agonizando. Estuve 21 días en terapia intensiva y bueno, y después obviamente con depresión aguda mayor, que, a ver, la recuperación debe haber demorado 1 año. Al otro año, digo, en el 2012, fue el juicio penal. Si bien a él lo detuvieron el mismo día que me valió, porque fue a mi casa y tomó pastillas, digo, o sea, yo creo que la idea de él no era ir preso, sino morirse como declaraba. Digo, fíjate que es un parámetro que se ve en este tema. La mata y se mata. Pero bueno, tomó pastillas, la policía lo encontró, le hizo un lavado de estómago y lo llevó y estuvo cumpliendo, digamos, años de condena hasta que fallece.
Pero bueno, otro dato importante es que a pesar de no haberme matado, los jueces que tuve, digamos, fue un juicio ejemplar el mío, ¿no? Porque fue el primero en ser considerado femicidio aún no habiéndome matado. Exactamente. Bueno, y a partir de ese proceso, lo increíble también de la historia es cómo usted pudo trocar ese calvario en un motor de lucha para ayudar a otras mujeres y contra la violencia de género. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa vuelta a la vida realmente, no? Y yo la verdad que creo que, bueno, es como cuando uno dice, bueno, hay un destino y tenemos todos una misión en la vida, ¿no? O sea, es algo que yo no busqué, es algo que vino solo. Después del juicio yo necesitaba trabajar porque además, entre otras cosas, me había hecho echar del trabajo él, o sea que yo me había quedado sin trabajo. Por suerte tenía mi casa que la pude vender y sobreviví un poco esos 2 años de recuperación con el dinero de mi casa, digamos, perdí mi casa de hecho. Pero bueno, aproveché que hubo toda una medida, digamos, como mi caso había sido un caso muy conocido en Buenos Aires, era como, había como mucha cosa mediática y me hicieron muchas notas, entonces yo aproveché en ese momento para pedir trabajo. Y bueno, y la verdad es que tengo que decir que me llamó la secretaria de aquí en María Eugenia Vidal, que en ese momento era directora o ministra, creo, ministra de Ciudad. Y bueno, y me contrataron para trabajar en la Dirección General de la Mujer, lo cual me dio la posibilidad de poder estar en contacto con otras mujeres que sufrían violencia y además me ofrecieron abrir una ONG, con lo cual hoy soy presidenta y fundadora de Hay una Salida, que es una asociación civil. Y bueno, y por otro lado, yo te digo, o sea, trabajo para la Dirección General de la Mujer en la parte de recuperación de mujeres que están transitando violencia, ¿no? A usted le tocó vivir esta violencia en un momento donde no se hablaba mucho del tema y no había quizás desde el Estado algunos resortes como para acompañar, como para proteger. Imagino habrá sentido soledad en ese proceso. Sí, mucha, porque además la violencia se asociaba en ese momento a las clases sociales bajas. Eso era algo que pasaba, digamos, en las villas, o sea, eso no pasaba en la clase media. Creo que también por eso mi caso llamó tanto la atención, digo, pues yo no era de clase media, o sea, soy de clase media, mejor dicho, no era, digamos, de una clase con mucha vulnerabilidad social. Tal vez mi forma de hablar, como digo, o lo que fuere, digamos, me convirtió como en una referente, digo, ¿no? Y eso me dio la posibilidad de darme cuenta que, lejos de hacerme mal, escuchar historias de otras mujeres que estaban sufriendo violencia, además de que me daba una empatía especial por haberlo vivido o poder entender en primera persona qué es lo que estaban pasando, bueno, a ayudarlas, ¿no? Y a veces con un abrazo, y por otro lado saber que ellas me tenían, por ejemplo, cuando trabajaba al principio en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el refugio, ¿no? O sea, me tenían ahí en el día a día con ellas, pero también después me veían en los medios representándolas de alguna manera y luchando por un poco más de justicia en esta temática, ¿no? Bueno, usted lo debe saber seguro, en carne propia, no solo en el ámbito judicial, sino también en general en el ámbito del Estado, cuánto camino falta por recorrer para darle un marco de protección a esta mujer que está viviendo esta situación de violencia, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Cómo lo ve usted que está hoy la situación? Lo que pasa es que, ya te digo, o sea, entre tantas cosas que me pasaron, ¿no? Digo, la otra fue haber conocido a la presidenta de la Asociación Argentina de Prevención a la Violencia Familiar, que es Graciela Ferreira, que la asociación está cumpliendo este año 30 años, y Graciela Ferreira, para mí, lejos, una de las personas que más sabe de violencia en el país. Y Graciela da cursos interdisciplinarios de violencia, desde la neurociencia, cursos que por supuesto yo hice, tuve la suerte de conocerla, la suerte de hacer mi última etapa de recuperación con ella como psicóloga, y después, haber hecho el curso. Y ahí empezamos a ver la violencia desde otro lugar, ¿no? Es decir, porque yo lo que veo que cuando la gente habla de violencia, y sobre todo en los medios, escucho mucho hablar de violencia y no nos quedamos en el patriarcado, en el machismo y en que los hombres son todos locos, psicópatas irrecuperables. Y nosotros en la asociación, porque yo además ahora trabajo en conjunto con la Asociación Argentina, tenemos como otro concepto. El concepto es de la neurociencia, que dice que la violencia es el síntoma post-traumático del maltrato infantil. Entonces,
¿qué pasa en este caso? En un 70% cuando hay maltrato infantil, y por maltrato infantil, como digo siempre, o sea, nosotros imaginamos que la violencia es el golpe, el grito, la amenaza, pero hay otra punta de la violencia, que es el desinterés, el destrato, el desamor, el descuido. Un chiquito a veces que tiene padres que lo ignoran, empieza a portarse mal con el solo hecho de que le peguen, y pegándole tiene entidad propia. Y eso es una realidad, y ese chiquito es el futuro violento. Entonces, la realidad es esa, que frente a cualquier tipo de maltrato, ya sea psicológico o físico, el hombre tiende a la violencia y la mujer tiende a la sumisión. Por ende, después conectan por carga traumática. Entonces es otra mirada de la violencia. Digo, es decir, no es que la mujer se convierte en víctima el día que conoce al victimario. Los dos vienen con una historia, y esa historia es la que hace que a la mujer no le haga ruido. Porque si una mujer viene de una familia que se considera una familia, nosotros le decimos no disfuncional, a la familia donde no hay este apego seguro, este amor, digo, ¿no? Y la mujer si creció en un contexto donde fue valorada, donde la cuidaron, la amaron bien, le dijeron que era valiosa, a la primera cambio que viene un hombre a maltratarlo, sale carpiendo, no se queda. La que se queda porque hay algo ahí que no le hace ruido, ¿no? Claro, un cambio cultural en la sociedad hacia la no violencia, ¿no? El trato amoroso que tanto falta a veces. Así es que lamentablemente violencia es todo lo que daña, y aunque parezca, el contrario es el cuidado, el amor, el cuidado, digamos. O sea, contra la violencia, ¿cuáles son las herramientas? Amor, cuidado, atención. Bien. Volvemos a lo que le preguntaba antes, desde el Estado, ¿qué cree que se está haciendo bien? ¿Qué falta? ¿Cuánto? Porque uno imagina qué difícil debe ser ese momento de dar el paso para la mujer, de la denuncia, de irse de su hogar y por ahí encontrarse en soledad, no encontrar una contención institucional que le brinde cierta protección en ese caso, ¿no? No, es cuando la mujer queda más vulnerable, ¿no? Porque no hay realmente... A ver, estamos hablando de un tema que es, como te decía, es un tema emocional. Tenemos un cerebro que es emocional, que tiene millones de años, frente a un cerebro racional que apenas tiene 100, 200.000. Entonces, una perimetral, por ejemplo. El hombre racionalmente puede decir, la verdad, no quiero problemas, pero cuando el hombre se brotó porque escuchó, no sé, que la vieron a la ex mujer, no sé, con otro hombre, ponele, en el peor de los casos, o sea, no puede pensar, no hay racionalidad posible, actúa por emocionalidad, y es ahí donde va a la casa, rompe perimetral, se le mete, le pega y en el peor de los casos la mata. Entonces, mientras sigamos buscando soluciones racionales a un problema que es emocional, es muy difícil que lo encontremos. Esto apunta al botón de pánico, a las tobilleras y a todos los mecanismos que hoy están a disposición de la mujer para ayudarla, ¿no? ¿Cree que eso ayuda? Ayuda, pero es un parche. Creo que realmente para prevenir la violencia tenemos que empezar con la infancia, con los niños, y en 20 años podemos tener una sociedad más sana, más segura y con menos violencia, digo, pero hoy por hoy lo único que podemos hacer es eso, digo, o sea, que no es poca cosa tampoco, ¿no? Yo viajo por el país con mi película, dando charlas de prevención y concientización de la violencia. Y bueno, y yo creo que es importante también, ¿no? Sobre todo trabajar con los adolescentes, con los noviazgos adolescentes, y empezar, aunque sea, a darles algunas pistas que no serían tanto como vos decís, no, fíjate si te pide la clave del Facebook, claro, o si te cela. Sería más, mirá la infancia, ¿entendés? O sea, mirá en la infancia a la persona que tenés al lado, digo, porque si estás frente a alguien que fue abandonado por el padre, creció sin madre, tuvo que cuidar a los hermanitos chiquititos, digamos, seguramente va a tener algún tipo no va a ser una persona, va a ser una persona complicada. Claro, claro, claro. Que sufrió mucho y que producto de ese sufrimiento puede haber violencia. Usted dijo, ¿tiene hijas mujeres? Tengo 2 hijas mujeres, sí. ¿Cómo lo vive con ellas? Imagino este proceso debe ser duro para ellas y ahora debe ser maravilloso ver que tienen a su mamá en vida y luchando por esto, ¿no? Mira, más o menos, digo, o sea, ellas siempre estuvieron en contra del tema de que yo me mostrara en los medios, o sea, es entendible.
Porque una cosa es que sea tu pareja, otra cosa es que sea tu papá, el que quiso matar a tu madre, digo, ¿no? Ellas tenían 9 y 10 años, ahora tienen 19 y 20. Siempre se mostraron como alejadas de la temática, estaban enojadas en un tiempo cuando yo salía mucho en los medios a contar mi historia, pero la verdad que mientras él estuvo vivo, como yo no podía explicarles a ella, o no lo entendían, digo, a mí el tema de los medios me protegían, me sentía realmente protegida, ¿no? Bueno, y ellas no estaban muy de acuerdo. Pero si hay algo de lo que puedo estar, digamos, orgulloso es del trabajo que hice con ellas, porque podrían haber sido adolescentes hiper recontra traumadas, y la verdad es que no. La verdad es que son dos chicas de bien, una está estudiando, quiere ser abogada penalista, no es casualidad, y la otra quiere ser neurocirujana, así que están las dos estudiándose en la UBA, son chicas que no se drogan, que que prácticamente no toman alcohol, digo, o sea, puse en práctica lo que predico, digo, ¿no? Mucho amor, mucha contención, mucho cuidado, mucho estar para ellas. Y en mi casa se vive un clima total de armonía, las tres vivimos en total armonía, y eso es, creo, mi mayor logro, o sea, haber podido sacar de mi casa la violencia. Seguramente, seguramente. Y trasladar esa visión, ese discurso y tratar de multiplicarlo también seguramente, ¿no? Bueno, finalmente me gustaría que debe haber mujeres que o pasaron o que están pasando por esta situación, porque lamentablemente es un flagelo inmenso en nuestro país, en todos lados. Me gustaría que le diga algo. ¿Qué le puede decir hoy a una mujer que está pasando violencia? ¿Qué le diría a usted? Y vos fíjate el nombre de mi asociación, hay una salida. La verdad es que el mensaje que siempre quiero dar es un mensaje que se puede salir de la violencia, y que hoy, contrariamente a lo que decía hace unos años atrás, ya no digo denuncia, ¿no? Porque, como decíamos, o sea, las falencias del sistema judicial están bastante alarmantes, pero sí digo que busquen ayuda, digo que pidan una opinión, que alguien lo sepa, que se acerquen a pedir ayuda, porque entonces ya al momento de denunciar van a tener muchos más recursos, ¿no? Saber si se van a ir de la casa, si se van a quedar, si lo van a excluir del hogar, si tienen trabajo o no, si tienen plata, documentos de los chicos, en fin, un sinfín de cosas que, en la medida que se puede, que no haya un peligro inminente, digamos, sería muy bueno que la mujer pueda, digamos, implementar antes de hacer la denuncia, ¿no? Porque no sería la primera vez que una mujer denuncia un viernes y el lunes la mató. Porque la realidad es que la mujer hace la denuncia, vuelve a su casa, y después, estando ella en su casa, viene la policía a retirar al marido de la casa. Imagínate, la policía se queda 24 horas, pero una situación de vulnerabilidad total. Después, cuando se va la policía, ¿qué? O sea, la mujer no se puede quedar atrincherada de por vida dentro de la casa. Entonces, es una problemática compleja, y hay que mirarla desde varias aristas, a ver cuál es la forma de poder ayudar a esa mujer. ¿Tiene el Estado hoy equipos interdisciplinarios como para abordar la temática? Tiene, pero bueno, yo puedo hablar de Buenos Aires, ¿no? Aunque acá estuve en el Polo de la Mujer en Córdoba, y la verdad es que se está trabajando muy bien. El tema es que, reitero, en la justicia yo no veo cambios. Digo, por ejemplo, una mujer que va y denuncia, ¿no? Ponerte un ejemplo, le lleva el teléfono y le dice, mira, tengo perimetral. Y le muestra una foto que él le mandó donde ella estaba con un vestido blanco. Esto es un caso real, una señora que ha venido a la asociación. Y entonces en la justicia miran la foto y, claro, él le puso, qué lindo que te queda el vestido blanco. Y lo que le dicen, bueno, tampoco es para tanto, te está diciendo que el vestido te queda lindo. Digo, o sea, no tienen esa visión de género, de poder entender que para haberle sacado esa foto tiene que estar a menos de 100 metros, y eso es hostigamiento, la está siguiendo. Otros casos están dando perimetrales de 100 metros. 100 metros es una cuadra. Tengo otro caso de una señora que le pasó con la camioneta, la quiso atropellar, no lo logró, llama al 911, viene el 911, él obviamente cruzó la calle y se quedó como en esta esquina desafiándola. Y que el 911 le dijo, señora, no puedo hacer nada, pues está a más de 100 metros. Entonces esas cosas son como las que te dan como mucha impotencia, ¿no? Porque vos decís, a ver, estamos yendo para atrás en vez de ir para adelante. Parece que nos estuvieran tomando el pelo, ¿no? Y la mujer no termina nunca de encontrar la seguridad que necesita. Y no es justo que haya que encerrarla en un refugio, no es justo que haya que mandarla a vivir a otra provincia, que a veces hay que hacerlo, porque a veces termina siendo la única solución para que ella
salve su vida, ¿no? Que se aleje a tal punto que él no la puede encontrar más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.